y les voy a compartir, acá. Bien, a ver, vamos a hacer sistemas de información. No lo llegamos a ver la clase pasada. Vamos a hacer un repaso general de lo que implica esta temática. De teoría general de costos sí vimos la unidad 1, un repaso breve. A ver, acá lo que hay que marcar en sistema de información, que es la unidad 2, ¿sí? Que, a ver, siempre estuvo la dicotomía de un sistema contable único, un sistema de información único que sirva para la contabilidad formal y que también sirva para la gestión, ¿sí? Cuando hablamos de la contabilidad formal son los informes destinados a terceros, los que están fuera de la empresa. Y cuando hablamos de contabilidad financiera o de gestión, estamos hablando de la información de gestión que usa internamente la empresa para manejarse, ¿sí? Entonces, la consulta es, ¿son dos sistemas de información separados o es uno solo? Eso fue un debate histórico, ¿sí? La realidad es que nosotros decimos, históricamente, la contabilidad de gestión, o contabilidad de costos, como se llamaba antes, ¿sí?, nació como un anexo de la contabilidad tradicional. Era un solo sistema de información y la contabilidad de gestión o contabilidad de costos era un anexo, una partecita del sistema de información contable único, ¿sí? Eso es históricamente cómo nació la contabilidad. Fíjense acá, la contabilidad de costos era un anexo, una partecita del sistema de información contable genérico de la empresa. ¿Y en qué brindaba soporte? En la evaluación de la producción, básicamente. Nació en la época de la Revolución Industrial, dando soporte a la evaluación de los procesos productivos para decir esto que está produciendo la empresa, que producía en cantidades, cuando apareció la Revolución Industrial, cuesta tanto, y a ese valor se evaluaba en el rubro bienes de cambio, en los estados contables de la empresa. Ahora, posteriormente la contabilidad de costos tuvo su desarrollo, y empezó a independizarse de la contabilidad patrimonial o la contabilidad destinada a terceros. De hecho, la contabilidad de costos tomó vuelo propio, ¿sí?, y hoy día se ve como un sistema de información complementario a la contabilidad, patrimonial que va destinada a terceros. Que tiene distintos objetivos, distintas mecánicas, distintos procesos, ¿sí? Y distintas características. Una cosa son las características del sistema de información contable, que su fruto son los estados contables que van a los que están ajenos a la empresa, a los que están afuera de la empresa, y otra cosa es el sistema de información que genera información, informes para los gerentes, dueños, gerentes generales, jefes de sectores, ¿sí?, que esa es la contabilidad de gestión. Entonces, a ver, más allá, ya sabemos que hoy día son dos sistemas de información complementarios, pero ahí lo que tenemos que hacer, cuando decimos complementarios, es que están separados, pero no totalmente separados, ¿sí? Uno tiene una mecánica, otro tiene otra mecánica, pero la base de datos es común. La base de datos es común. A ver, yo había hecho un esquemita, creo que lo saqué al final. El esquemita. Bien, no lo tengo en otra filmina. La base de datos es común, es decir, los datos se registran y el sistema contable los interpreta y los registra de una manera, y el sistema de gestión los interpreta y los registra de otra manera. A veces coinciden, a veces no. Y hay datos que usa el sistema contable de esa base de datos común, y hay datos que usa el sistema de gestión. Bajándolo a la realidad de las empresas suelen tener un sistema de información, lo que se llama un ERP, ¿sí?, un sistema de información. En algunas empresas más chicas serán varias planillas de Excel, en empresas más complejas será un software específico, un ERP, desarrollado a medida o enlatado, ¿sí? Y en ese sistema, en ese ERP o en esa serie de planillas de Excel, se registran los datos, ¿sí?, con un enfoque para la contabilidad patrimonial y con otro enfoque para
la contabilidad de gestión. Muchos datos coinciden y otros no, ¿sí? Bien. Las principales características, para recordar, esto lo vimos, es muy teórico, digamos, tampoco quiero abundar, porque esto si ustedes lo leen lo van a recordar enseguida, ¿sí? La contabilidad patrimonial, los principales destinatarios son los terceros, los que están ajenos de la empresa, ¿sí? Llámese, el banco que me puede querer prestar plata, ¿sí? Un banco quiere saber si yo se le voy a poder devolver la plata si le pide un préstamo, ¿sí? Los organismos de recaudación, llámese AFIP a nivel nacional, ARBA a nivel provincial, ARM a nivel municipal, ¿sí? Que quieren saber ciertas variables económicas, financieras de mi empresa para ver si estoy pagando bien los impuestos, ¿sí? Cuánto vendí, cuánto facturé, qué patrimonio tengo, ¿sí? ¿Cuál fue la ganancia? Estos están fuera de la empresa. Un potencial accionista que quiere comprar acciones de mi empresa, si mi empresa cotiza en bolsa, quiere saber cómo está mi empresa, ¿sí? En definitiva, son usuarios que están fuera de la empresa y a esos están destinados los informes contables de la contabilidad patrimonial o tradicional, que son los estados contables. Ustedes lo deben haber visto en evaluación y exposición seguramente, el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, anexos y notas a los estados contables. En cambio, la contabilidad de gestión, los usuarios son internos, son la gente que gerencia la empresa, que maneja con distintos niveles de responsabilidad, desde el gerente general que tiene la responsabilidad del rumbo general de la empresa y el rumbo de cada área, ¿sí? Y un manejo integrado de todas las áreas, hasta los gerentes de sector, ¿sí? El gerente comercial que quiere vender, el gerente de producción que tiene que cumplir con los pedidos, el gerente administrativo que tiene que tener un orden de la empresa, pagos, facturación, cobranzas, ¿sí? Todo eso necesitan información para gestionar su rumbo genérico de la empresa, el gerente general de cada sector, cada jefe de sector, ¿sí? El responsable de impuestos querrá información vinculada a proyecciones de cómo va a dar el impuesto a las ganancias, de cómo está la situación en el IVA, si hay saldo a favor, si no hay. Es decir, los usuarios internos para gerenciar su área necesitan también información. Y ahí aparece la contabilidad de gestión, ¿sí? Son distintos usuarios. Como el usuario externo está fuera de la empresa y no está tomando decisiones de manejo de la empresa, sino quiere ver si él tiene algún nexo en el vínculo con la empresa, no se le puede, digamos, la información que yo le presento debe estar hecha bajo pautas rígidas, no digo totalmente rígidas, sino sobre pautas conocidas que no se puede apartar el generador de ese informe, para que el tercero, cuando lee la información, sepa que está hecho bajo esas pautas y el emisor no tenga un uso tendencioso de la información. A ver, para bajarlo a un caso real. Si yo soy la empresa, ¿no? ¿Sí? Supónganse, que es la típica de las empresas, ¿no? Yo soy la empresa y necesito plata, quiero ir a pedir un crédito al banco, voy a tratar de que mi estado de resultados de ganancias, demostrar un estado de situación patrimonial solvente, que tenga poco pasivo y mucho activo, mucho patrimonio neto, así el banco lee mi estado contable y me presta plata, lo convenzo de que soy solvente y que le voy a devolver la plata. Porque si yo le muestro un estado contable donde no me da ganancia y tengo poco activo, poco patrimonio neto y mucho pasivo, el banco me va a decir, no, no te puedo prestar tanta plata porque no tenés capacidad de crédito, ¿sí? Cuando evalúa mi carpeta. Entonces, si yo pudiese hacer lo que quisiera y me pudiese mover, voy a tener un uso tendencioso. Si necesito plata en el banco, voy a mostrar resultados que no son tan reales, o voy a tomar decisiones para tratar de inflar el estado de resultados, la solvencia de la empresa. Ahora, si se lo quiero mostrar a la AFIP, voy a tratar de pagar menos impuestos tal vez y le puedo tratar de mostrar un estado de resultados que muestre menos ganancias, así se paga menos impuesto a la ganancia, menos patrimonio. Entonces, ese uso tendencioso se limita con las normas, ¿sí? Se limita con las normas. Por eso la información destinada a terceros está regulada bajo ciertos criterios, normas legales establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Normas contables emitidas por los consejos profesionales de ciencias económicas. Y ahí viene la labor crucial del contador, ¿sí?
¿El contador qué hace básicamente con los estados contables destinados a terceros? El contador lo que hace es certifica, un contador lo que hace es certifica que la información contable mostrada en esos estados contables destinados a terceros está bien, es correcta, ¿sí? Refleja razonablemente la situación económica y financiera de la empresa. Es decir, la empresa hizo un informe y el contador lo audita, lo revisa, digamos, pero técnicamente lo audita, y dice, estos estados contables están razonablemente bien hechos de acuerdo a las normas contables profesionales. Es decir, con estos criterios de medición que me da la norma, esto está bien hecho. Y eso le da garantía al tercero, que quiere interactuar con la empresa, de que no se lo estaría mintiendo, ¿sí? De hecho, el balance falso es un delito, ¿sí? Es un delito tipificado en el Código Penal. En cambio, la información interna que usan los decididores de la empresa no está atada a ninguna norma, porque si yo me autoengaño, la verdad que no tiene sentido. Yo genero información interna, puede pasar en las empresas cuando hay competencia entre un área y otra, puede ser que son empresas que funcionan mal, obviamente, ¿no? Pero puede ser que un área que genere información le muestre información mala a otra área, a donde hay una competencia entre gerentes, o al propio gerente general se le ocultan cosas por ahí para no mostrar una mala actuación de un gerente. ¿Sí? Eso puede pasar, bueno, por eso las empresas también tienen departamentos de auditoría interna que controlan la generación de información interna. Pero a ver, no hay ningún criterio, porque en realidad se presume que no habría ningún sentido de automentirse, de decirme mentiras internamente, porque lo único que haría es tomar malas decisiones, ¿sí? Se supone que las empresas que trabajan bien, trabajan integradas, y queremos tener la información más rápida, más precisa y mejor para tomar buenas decisiones, ¿sí? No tiene sentido, a ver, para hacerles un ejemplo burdo, no tiene sentido si la empresa está perdiendo plata, que para que estemos todos contentos, ¿sí? En la empresa y el gerente general y el dueño esté contento, hagamos un estado de resultados donde todos los meses hacemos el estado de resultados y mostramos que la empresa gana plata y en realidad está perdiendo. Entonces, si mostramos algo que está mal, bueno, estamos ganando plata, nadie va a cambiar nada, vamos a seguir así hasta que se funda la empresa, ¿no? Bien. Después, referido a la periodicidad de la información, la contabilidad patrimonial destinada a terceros, los estados contables, la frecuencia de presentación es baja, ¿sí? Se presenta anualmente, como mínimo, eso es la exigencia de la ley, los informes contables, y en algunos casos, por normativa adicional, por ejemplo, sociedades que cotizan en bolsa, la información contable podría ser trimestral, ¿sí? Pero hay mucho espacio de tiempo entre la información, entre dos informes contables, ¿sí? Lleva tiempo hacerlo, es muy meticuloso, es muy procedimental, ¿sí? Hay procesos, hay que registrar todo, después la empresa arma el prebalance, el contador lo revisa, lo audita, después ¿sí? Se cierra el balance, se presenta en el consejo para certificar. En cambio, en los informes contables internos, la frecuencia es alta, ¿sí? Es decir, la información contable se hace en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Como mínimo mensual, pero si fuera quincenal, si fuera diaria, mejor, ¿sí? Hay empresas que tienen lo que se llaman los tableros de comando con índices, los índices, que muchos de ellos tienen que ver con información contable, de costos, ¿sí? Numérica, con índices que se están midiendo al instante, ¿sí? Hay empresas que, no sé, el gerente de ventas está viendo cuánto está vendiendo cada sucursal, cuánto está facturando hora a hora, ¿sí? O cuántas horas están imputando a una obra día a día, ¿no? ¿Por qué? Acá es crucial el tiempo, porque si yo quiero cambiar una realidad, lo peor que me puede pasar es enterarme tarde de esa realidad, tengo menos chance de cambiarla, ¿sí? Lo crucial es enterarse rápido para empezar a tomar medidas correctivas rápido, ¿sí? Muchas veces se dice que, a ver, un excelente informe de gestión, pero tardío, lo único que puede ser es el certificado de defunción de la empresa, ¿sí? Es decir, un informe de gestión tardío dice, la empresa murió por esto, ¿sí? Es la autopsia. Hay veces que hay que hacer un análisis preliminar, ¿vieron? Como cuando van al médico y dicen, che, cuidado que vos
a ver, tenés tendencia, te está subiendo, no sé, la glucemia, podés tener diabetes, bueno, cuídate acá. No sabés si tenés diabetes, pero hay indicios de que algo puede estar andando mal, bueno, vamos tomando alguna acción correctiva, ¿sí? Bueno, en la información de gestión también, lo crítico, y hay veces que se sacrifica, exactitud en función de la rapidez en la información de gestión, ¿sí? Es mejor tener una información preliminar rápido que me dé un indicio grueso a tener una información exacta pero tardía, ¿sí? Bien, en cuanto al tipo de información, la información de la contabilidad patrimonial destinada a terceros es información histórica y muy resumida, ¿sí? Resumida me refiero a que se muestran grandes rubros, a veces se llega a la desagregación de cuentas en la información complementaria, pero no mucho más que eso, ¿sí? En cambio, en la información de gestión no tenemos límite. Se trabaja con información histórica, pero también proyectada, porque yo puedo hacer simulaciones. ¿Qué pasa si me aumenta la venta? ¿Cuánta más plata, cuánto más capital de trabajo necesitaría? Si aumento la venta, ¿cuál es la utilidad proyectada que tendría? ¿Cuánto tengo que invertir en esto para disminuir los costos? ¿Sí? Son simulaciones que son válidas en la información de gestión porque apunta a generar datos para toma de decisiones para cambiar realidades, ¿sí? Y la información es mucho más detallada en el sentido de que llego a un nivel de detalle, obviamente el necesario. Por ahí al gerente general no le voy a mostrar un detalle de cuánto tengo de bienes de cambio. Al gerente general le muestro la estructura patrimonial de la empresa. Tenemos tanto capital inmovilizado en vehículos, tanto en maquinaria, tanto en bienes de cambio, 10 millones de pesos en bienes de cambio, ¿sí? En materias primas o materiales o productos terminados. Ahora, por ahí el jefe de depósito no necesita esa información sintética y no de toda la empresa sintética, sino que lo que necesita es de los bienes de cambio que tiene la empresa, esos 10 millones. ¿Cuánto tengo en depósito y cuánto en cada depósito y de qué línea de producto y de qué artículo? Información hiperdetallada. ¿Para qué? Para hacer un control de stock y ver si no le falta material y si se perdió, cuánto se perdió, ¿sí? También en la información de gestión, tengo indicadores, no solo cuantitativos, refiérase a cantidades, a medibles objetivamente, sino algunos cualitativos también. Hay información cuantitativa. En un informe de gestión, nada impide que el analista hasta emita su opinión, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? Por ejemplo, y hay cuestiones subjetivas también. Voy a hacer un informe de una proyección de los costos del año que viene, o de una construcción, de una obra. Soy una empresa constructora y voy a construir un edificio el año que viene. Y voy a proyectar los costos. Bien, voy a proyectar los costos. Va a haber inflación en Argentina, seguramente, ¿sí? Como ocurre en la mayoría de los años. Va a haber inflación, ¿sí? Tengo que proyectar la inflación. Bueno, por ahí eso es una estimación que hasta puede ser subjetiva. Tomo el informe del Banco Central. No, tomo el informe de tal consultora, ¿sí? No, tomo el informe de esta otra consultora. No, tomo la información que presentó el gobierno en el presupuesto oficial, ¿sí? Bueno, ahí hay cierta subjetividad en los datos. Y los principios que priman en la contabilidad patrimonial son los principios de objetividad y prudencia. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que como la información está destinada a terceros, ¿sí? Que no tienen acceso a ver los datos, cómo se generó esa información, sino que tienen confianza que fue hecho bajo determinados criterios y eso lo certificó un contador, la información que se muestra, y tengo que respetar digamos, el principio de no tratar de engañar a esos terceros, digamos, el tercero cuando lee el estado contable tiene que saber qué está leyendo, ¿sí? Y que no está siendo engañado. Por eso aparecen estos principios de objetividad y prudencia, que significan que la información que se pone tiene que ser objetiva, no estar sujeta a criterios de subjetividad. Entonces, por eso me tengo que atar a la ley. Lo que dice la ley pongo. Es más, si no me gusta mucho lo que dice la ley, por ejemplo, les doy un ejemplo. La ley me dice, la normativa contable me dice que las herramientas o la maquinaria se amortiza en 5 años, ¿sí? Bueno, pero a mí me parece que va a durar más la maquinaria. Yo creo que, como yo cuido la máquina, va a durar 8 años. Bueno, no, pero eso ya es una opinión, es subjetivo, qué sé yo opino que va a durar 8 años. Hay veces que dura 5, hay veces que dura 4, hay veces que dura 6 o 8, es cierto.
Pero no, bueno, atengamos no a lo que dice la norma. La norma dice 5 años, vamos a ponerle 5 años de amortización a esa herramienta, ¿sí? Ser objetivo. En todas las mediciones tendría que tratar de ser objetivo para que yo, porque si me dejan el criterio de la subjetividad, si yo le quiero mostrar un balance a un banco y quiero mostrarle solvencia, y los bienes los amortizo a muy largo plazo. ¿Por qué? Y porque no se me devalúan los bienes de cambio, ¿sí? Si yo me dejaran definir ese criterio a mí, ¿sí? En cambio, si quiero pagar pocos impuestos, a la FIP le muestro que esos bienes los amortizo rapidísimo. Yo le digo, no, la máquina, ¿sabés qué? A mí se me rompe en 2 años y la amortizo en 2 años. Entonces, el valor de la máquina que salió 50.000 pesos, en vez de mandar 5.000 pesos de amortización por año, o 10.000 pesos si salió 50.000, mando 25.000 por año, ¿sí? Entonces eso no estaría permitido, no sería correcto en la presentación de información a terceros. Información presentada es objetiva, ¿sí? Y el criterio de prudencia indica que ser prudente, digamos, ser pesimista, en el sentido de que voy a reconocer lo más tarde posible los ingresos y lo antes posible los gastos. En todo caso, el resultado que estoy mostrando es el peor que puedo lograr, ¿sí? Eso es el criterio de prudencia. No reconocer anticipadamente ganancias apunta a eso, sobre todo cuando se quiere inflar el resultado de la empresa, y ni reconocer tardíamente gastos, ¿sí? Por eso aparece en el concepto de previsión, que es un gasto previsionado, lo voy considerando antes de que ocurra, de que se transforme en realidad, ¿sí? Ahora también al revés puede ser el objetivo de prudencia. Visto para el Estado, cuando yo quiero pagar, si se quieren pagar pocos impuestos, podría ser usado al revés el criterio de prudencia. Reconocer lo más tardíamente posible los ingresos, pero a ver, cuando se dio la venta ya no hay tutía, la venta estuvo dada, yo facturé, se generó la operación, bueno, ahí lo prudente es reconocer ahí el ingreso, ni antes ni después, ¿sí? En la contabilidad de gestión, yo no me tengo que atar a criterios objetivos y reglas rígidas. Yo siempre me tengo que preguntar, ¿esto que estoy manejando económica y financieramente y en este informe, ¿refleja la realidad? Sí, la refleja. Bueno, entonces está bien hecho ese informe. Si una máquina, ¿sí? Porque a ver, los criterios contables son genéricos muchas veces y se usan para todo. Si yo tengo una máquina que yo sé que a mí, por el uso que le dan mis empleados, por la calidad, porque no sé, compré una máquina china, me va a durar 2 años, no importa que diga los criterios contables que hay que amortizarla en 5. La amortizo en 2, esa es la realidad, ¿sí? Y si me dice que se va a amortizar, me va a durar 20 años, porque la uso 3 horas por año esa máquina, y la amortizo en 20 años, no importa que pareciera irrazonable, es la realidad, se desgasta en 20 años, entonces la amortizo en 20 años, ¿sí? Esto es parte de la premisa, estos distintos criterios, que cada uno de los subsistemas de información con una base común, la base de datos es común en general, ¿sí? Estos dos subsistemas de información tienen distintos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de cada subsistema de información? El sistema de información contable patrimonial destinado a terceros, ¿sí? La contabilidad tradicional o patrimonial, como se la conoce, su principal objetivo es generar información destinada a los terceros, los que están ajenos de la empresa, para proteger sus intereses, ¿sí? Es más, por eso el criterio de objetividad, de prudencia, de normativa rígida y de criterios establecidos en las normas, ¿sí? Vos me vas a prestar plata, el banco me va a prestar plata, la información que tiene que leer tiene que ser hecha con criterios rígidos para que el banco no se sienta estafado y me preste la plata y yo no se la devuelva. O la FIP o los organismos de recaudación, yo le declaro una cosa y le esté pagando menos impuestos del que corresponde, ¿sí? Entonces, tiene que ser rígida y esas normas, esas características están en función de no engañar al tercero, ¿sí? Para proteger los intereses del tercero que interactúa con la empresa. Un accionista que quiere comprar acciones de la empresa tiene que ver una información, un estado contable, leerlo y saber que esta empresa da esta ganancia y esa información está hecha con este criterio, ¿sí? Y no está siendo engañado. En cambio, el objetivo del subsistema de información de la contabilidad de gestión es generar información interna para toma de decisiones
y para tomar las mejores decisiones, lo mejor que me puede pasar que esa información interna, información económica financiera, refleje la realidad económica, ¿sí? No mentirme, no automentirme. Y ahí, si hay algo que se aparta de los criterios rígidos, pero no reflejan la realidad económica, prima el que refleje la realidad económica. Ojo, en la mayoría de los criterios, la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión coinciden. En general coinciden qué es una venta. En general coinciden en qué es una amortización. Pero hay veces que cuando hay grises, que la normativa, digamos, lo formalmente escrito me da un criterio que se podría apartar de un poco de la realidad económica de ese hecho, bueno, en la contabilidad patrimonial prima la norma, en la contabilidad de gestión prima la realidad económica, ¿sí? Y yo puedo cambiar el criterio de amortización en el informe interno con respecto a lo que hice en la contabilidad patrimonial. Bien, chicos, esto se entiende como un resumen rápido de esta unidad 2 que no habíamos visto. Sí, profe, muy claro. Otro ejemplo, aparte de las amortizaciones de maquinarias. A ver, sí, en esto de reflejar la realidad económica y en la contabilidad y lo que dice la normativa contable. Claro, que pueda ser diferente Bien, por en la ejemplo, a ver, contabilidad vamos a poner patrimonial otro que en la ejemplo contabilidad de desde el lado gestión. de ventas. Voy a poner un ejemplo a ver, esto a veces hasta es chocante, pero es así, gente. A ver, vamos a suponer que yo soy una carpintería, ¿no? Para buscar un caso simple, carpintería, ¿sí? Que me dedico a producir sillas, ¿sí? ¿Yo qué hago? Básicamente vamos a poner 3 grandes funciones, ¿no? Vamos a poner compras de la materia prima, la producción, el proceso productivo, que recuerden, proceso productivo que era el conjunto de acciones que consumían los factores, esas acciones estaban interrelacionadas, para a través de esa serie de acciones a los factores obtener el objetivo productivo. El proceso productivo tengo que meterle una lupa ahí y ver cómo se desarrolla, ¿sí? Corte, ensamble, pintado, terminación, lijado, bueno. Pero ahora vamos a ir a un nivel un poquito más macro, no meter tanto la lupa en ese proceso productivo, sino en las funciones genéricas de la empresa. Tengo la función de compra, la función de producción, la función de vender, comercialización, ¿sí? Vamos a un caso. Normalmente, vamos a suponer que normalmente las compras de los factores, de todos los factores que intervienen en el proceso de producción de la silla, no vamos a ir al detalle, costarían todos los factores comprados, cantidad y precio, para hacer una silla, ya como que sería el costo, costarían 400 pesos. Es decir, acá ya está costeado, supónganse. Yo para hacer una silla tengo que hacer una sola silla, necesito 4 metros de madera que salen, no sé, 80 pesos, 3 horas hombre que salen 50 pesos, y no sé, 20 clavos y pintura que salen en total, saldría 400 pesos hacer la silla. Hago la silla, consumo todos los factores, me salen 400 pesos, ¿sí? Y vendo la silla, acá estos 400 pesos pasan a estar como costos, vamos a ponerlo acá. Costo de factores. Y acá tenemos la venta, ¿sí? ¿Cuándo la empresa reconoce la ganancia? Cuando lo vendió, ¿sí? Supónganse que lo vendió a 600 pesos, ¿sí? Entonces, a ver, esto se dio, la compra de los factores se dio en el mes de febrero 2 del 2021, para hacer algo muy burdo, para que se entienda. La compra se dio en febrero, el proceso productivo se dio en marzo del 2021 y se vendió la silla en abril del 2021, ¿sí? Bien. Bien, la silla se vende en 600 pesos y tuvo un costo de 400 pesos. ¿Cómo mostraría yo la ganancia o cómo mostraría en la información contable en la contabilidad patrimonial? Contabilidad contabilidad patrimonial.
¿Cómo mostraría esto? En febrero nada, mostraría venta 0, no hubo ventas, costo de ventas 0. Y vamos a suponer que ni hay costos fijos para no complicarla. La utilidad bruta es 0, ¿sí? Ventas menos costos. En marzo lo mismo, no vendió ninguna silla, ¿sí? No tuvo costos de ventas, porque si no vendió no refleja los costos, ¿sí? Utilidad 0. ¿Sí? ¿Y cómo reflejaría la contabilidad patrimonial? En marzo sí, vendí la silla. ¿Cuánto facturé de la silla? Hice la operación de venta, la facturé 600 pesos. Ahí mando el costo de la silla al estado de resultados como costo de mercadería vendida, ¿sí? Y aparece una utilidad bruta de 200 pesos. Esta empresa, en abril, perdón, esta empresa ganó 200 pesos en abril. ¿Estamos? Eso es lo que me mostraría la contabilidad patrimonial. Y a ver, la contabilidad de gestión no es que reniega, porque muchas veces no hay diferencias tan burdas en este tema, pero, a ver, dice, analicemos un poquito más si esta es la realidad. ¿Es real que esta empresa ganó 200 pesos en abril y no ganó nada en febrero? ¿Y no ganó nada en marzo? ¿Eso es real? Preguntemos no, porque si no es real, habría que tratar de cambiarlo esto, ¿sí? De hecho, nosotros, si ustedes ya la cursaron y recuerdan de la última parte que vimos el cuatrimestre pasado, y si no lo vamos a rever más adelante ahora en esta cursada especial, nosotros sabemos que hay agregado de valor en cada etapa del proceso, ¿sí? Y que por ahí amerita ir reconociendo ingresos parciales por el agregado de valor de cada etapa del proceso. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos venta en bruto, proceso adicional, o fabricar o comprar, ¿sí? O venta mayorista, venta minorista, ¿sí? Sobre todo venta mayorista, venta minorista, lo que me está diciendo es que la fábrica podría venderle a la unidad de venta minorista el precio de venta en bloque. Si recuerdan, hay un artículo que lo explica muy bien de Gabriel de Monte y de Amaro Jardín. Fábrica podría vender al departamento de comercialización minorista el precio de venta en bloque, de tal manera que Fábrica reconozca ingresos, y Fábrica producción produjo en marzo, y reconocería ingresos en marzo. Porque, a ver, vamos al caso. Vamos a aclarar, para analizar la realidad, los factores se compraron a 400 pesos. Pero le hago una aclaración, los factores se compraron a 400 pesos porque el gerente de compras es muy hábil en comprar y logró descuentos adicionales a los normales. Es más, el costo normal de los factores sería 450 pesos. ¿Sí? Sería 450 pesos el costo normal de los factores. Después, si yo hubiese vendido la silla en bruto, ¿sí? Después de terminar el proceso productivo, sin llevarla a un local de comercialización minorista, sino que la pongo en la puerta de la fábrica y vienen y me la retiran, seguramente la voy a vender más barata. La hubiese vendido acá a, no sé, 500 pesos. 500 pesos. ¿Sí? Porque existe esa opción de vender desde fábrica y no tener un local montado minorista. O sea, no sé, la fábrica textil. Seguramente si yo voy a comprar a fábrica, no es lo mismo que si voy al local, si me vendieran en fábrica, ¿no? Al local de comercialización minorista, que ya implica otro servicio, me muestran más modelos, me muestran distintas variantes, me atienden bien, me atiende una vendedora, me lo pruebo, ¿sí? Entonces, cambia. Ahora, desde la realidad, con esta información, con esta información la contabilidad patrimonial haría lo mismo, haría esto, con esa información extra seguiría haciendo lo mismo. Va a reconocer la venta cuando vendió y la ganancia a los 200 pesos en abril. Parece que la estrella es el departamento de comercialización, que muchas veces pasa en las empresas. La estrella de la empresa es el departamento de ventas porque es el que hace generar la ganancia. Y a ver, no es tan así. Porque en este caso, yo digo, buena gestión del departamento de comercialización, ¿sí? Buena gestión, compró a 400 lo que costaba 450, ¿sí? Acá para mí hubo una gestión de ganancia del departamento de comercialización. Compró a 400 lo que costaba 450, ¿sí? ¿Ya? El departamento de compras, me hizo ganar 50 pesos.
¿sí? Ahí ya tengo que reconocer una... ¿Y cuándo lo gané? Cuando compré más barato lo que salía más caro, gracias al gerente de compra. Eso, excelente gestión de febrero, me hizo ganar 50 pesos. ¿Sí? La gestión producción, el esfuerzo productivo, ¿sí? Yo con el esfuerzo productivo que hizo producción ya podría vender ese bien a 500 pesos, sin esfuerzo de venta, sin llevarlo al local minorista, si tuviese cliente, ¿no? Y pudiese venderlo en bloque. ¿Y a qué costo? Al costo que hubiese pagado el departamento de comercialización, ¿sí? Al departamento de compras. El departamento de producción me hizo ganar 50 pesos. ¿Sí? Y ahora el departamento de comercialización me hizo ganar los otros 100 pesos, perdón, negativo, ¿no? Entonces, con la realidad que yo les conté, ¿no reflejaría mejor la realidad económica esta situación que lo que dice la contabilidad patrimonial? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, definitivamente. Claramente. Y a ver, y yo en la información de gestión, si esto lo puedo armar, y es real, yo les puse un ejemplo muy extremo, ¿no? A veces no hay tanta dicotomía o diferencia entre lo que refleja la contabilidad patrimonial y lo que refleja la contabilidad de gestión, perdón, acá puse mal, la contabilidad de gestión. Pero a ver, si ocurrieran estas diferencias, estaría mejor mostrarlo así para la realidad, porque yo voy al gerente, es más, voy a poner un caso más burdo si quieren. Los factores salían 500, excelente esfuerzo del departamento de compra, ¿sí? El precio de venta en bruto, 550, ¿sí? Entonces, a ver, acá peor, el departamento de compras compró a 400 lo que valía 500, me hizo ganar 100 pesos. El departamento de producción produjo, con el costo de lo que valía 500, lo que valía 500, produjo un bien que se podría vender sin departamento de comercialización, se podría vender solo en 550. Hizo ganar 50 pesos, o 580 vamos a poner, para poner algo más burdo, ¿sí? Podría vender sin esfuerzo del departamento de comercialización a 580, lo que me hubiese costado si compraba a precio de mercado 500 los factores, ¿sí? Y el departamento de ventas me hizo ganar solamente 20 pesos. Ahora la contabilidad patrimonial me dice, cuando vendió, el gerente, gracias al vendedor tal, el gerente de comercialización, la empresa ganó 200 pesos. Sí, es parcialmente cierto, pero hay un esfuerzo adicional previo de otros departamentos que intervienen en el proceso productivo, que agregan valor en distinta medida, ¿sí? Que la contabilidad patrimonial pareciera que estuviese ignorando. Y está bien con el objetivo que tiene la contabilidad patrimonial, porque el objetivo de la contabilidad patrimonial es no engañar a los terceros, ser prudente, reconocer los ingresos lo más tardíamente posible, no mentir en los costos, no reconocer costos que no están realmente hechos, ¿sí? Ni ingresos tampoco están realmente hechos. Ahora la contabilidad de gestión debería medir la gestión de cada parte de la empresa para tomar buenas decisiones, ¿sí? Y no engañarme. Sí, por ahí estoy siendo medio intrépido, qué sé yo, en decir ya estamos ganando la plata cuando no se ganó, porque acá por ahí la silla antes de vender se rompió y no pude vender nada, y en realidad esa ganancia que me hubiese generado el sector compras es ficticia, ¿no? Pero a ver, esto es más realista, es más, para el gerente de esta empresa, ante esta situación, debería estar pensando, ¿y si cierro el departamento comercialización? Y me quedo con el gerente de compras, ¿sí? Que está comprando bien, me dedico con producción, que produce bien, y vendo mayorista a negocio minorista y que se dedican ellos a venderle al consumidor final, porque a mí no me está agregando valor esa política. ¿Sí? Entonces, esa información es buena para tomar decisiones. Estoy viendo a dónde se genera el valor agregado en la empresa, ¿sí? De nuevo, no es que, a ver, en el 100% de los casos hay una total diferencia entre la contabilidad patrimonial y la gestión. Muchas veces los criterios coinciden, es más, le dirían la mayoría de veces coinciden. La contabilidad patrimonial dice, cuando yo saco un artículo del depósito y lo uso en un proceso productivo, ahí está el consumo. Mientras tanto es activo. La contabilidad de gestión totalmente de acuerdo, ¿sí? Nadie va a contradecir eso. O cuando pasó el periodo, digamos, el tiempo de contrato, el mes, le devengué el sueldo mensual. Totalmente de acuerdo, es así. Y el sueldo mensual lleva no solo la remuneración liquidada, sino las contribuciones patronales. Totalmente de acuerdo. No es que hay diferencias en cada hecho. Es más, en la mayoría de los casos hay
hay coherencia, digamos, y adoptan los mismos criterios. Pero hay veces que la contabilidad de gestión prioriza que se refleje la realidad económica y la contabilidad patrimonial prioriza que se cumplan, digamos que los hechos económicos se registren de acuerdo a normas. ¿Se entiende, chicos? Otro ejemplo, Sí, otro ejemplo que les podría poner sería el interés del capital propio. ¿Sí? Supónganse que una empresa necesita, estamos en la misma carpintería, ¿sí? El dueño cree conveniente comprar una máquina nueva cortadora, ¿sí? Inversión en maquinaria, ¿sí? Una máquina cortadora, ¿sí? Si el dueño va y pide un préstamo de, no sé, 1 millón de pesos, hoy va al banco, le pide Banco Provincia, el Banco Nación, un préstamo de 1 millón de pesos, ¿sí? Bueno, el banco le va a cobrar un interés, supóngase hoy una tasa del 4% mensual, ¿sí? Para poner un número. ¿Sí? Bien, es decir, necesita comprar la máquina, no tiene la plata, ¿no? Pide el préstamo de 1 millón de pesos, le va a generar un costo financiero mensual de 40.000 pesos mensual. Esto lo registra como gasto. Mes a mes, como un gasto financiero, un costo financiero, 40.000 pesos por mes de intereses. ¿Sí? Ahora, ¿y esto cómo lo registra? La contabilidad patrimonial registra como un costo financiero, como un gasto operativo del periodo dentro de lo financiero, 40.000 pesos de intereses. Todos los meses va reconociendo eso. ¿Bien? La contabilidad de gestión también lo reconoce. ¿Sí? También lo reconoce. Acá hay identidad en los mecanismos entre contabilidad de gestión y patrimonial. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Identidad en los mecanismos. O sea, los dos van a reconocer lo mismo, un gasto financiero del periodo. Puede ser que la contabilidad de gestión le dé mayor detalle, trate de imputar ese costo financiero a cada línea de negocio que inmovilizó ese capital, para qué se usó, pero bueno, en definitiva los dos lo reconocen como gasto. Ahora vamos a cambiar el esquema. El dueño no pide un préstamo al banco, sino que tenía la plata guardada en un plazo fijo, tenía 1 millón de pesos en un plazo fijo, el dueño dice, no, ¿para qué le voy a pedir plata al banco si yo tengo esa plata, no me endeudo, no corro riesgos, uso la plata que yo tenía inmovilizada en un plazo fijo, desafecta, o sea, fondos propios, y en particular desafecta un plazo fijo. Por 1 millón de pesos, tenía justito lo que necesitaba para la máquina. ¿Sí? Y entonces, a ver, si la plata la trae el dueño para invertir, es un capital propio, la contabilidad patrimonial no permite reconocer el interés. ¿Sí? La contabilidad patrimonial, o digamos la contabilidad para terceros, la tradicional, no permite el interés del capital propio. ¿Sí? Es decir, no voy a reconocer el costo financiero porque la plata la trajo el dueño. ¿Basado en qué? Y en el criterio de objetividad y prudencia, ¿sí? A ver, ¿y qué interés le pondríamos si el dueño trae la plata? ¿Le pondríamos qué? ¿La tasa de mercado? Sí, en el mercado hay 80 tasas. El interés varía desde un 80% en los créditos personales hasta, no sé, hasta un 20% anual en los créditos subsidiados. Entonces la contabilidad dice, no, olvídate, ¿no? Eso va a ser totalmente subjetivo, no tiene sentido, no es una operación pactada entre terceros, es una operación pactada internamente, no se reconoce el interés sobre el capital propio. Ahora, la contabilidad de gestión dice que sí. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? En que es un factor productivo más el capital, no importa quién sea el dueño, si es el banco, si es el propio dueño, si es un amigo, si es el tío, ¿sí? No importa si se instrumentó por escrito o no se instrumentó. Lo cierto es que es un capital inmovilizado y como mínimo debería reconocer el costo de oportunidad de lo que está perdiendo de ganar el dueño por haber traído plata y no tenerla en un plazo fijo.
al menos reconocer el costo de oportunidad. Entonces, que la contabilidad patrimonial ni lo permitiría analizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto refleja mejor la realidad económica. El dueño ya sabe que, como mínimo, si el plazo fijo le estaba dando un 3% mensual, ¿sí? Pierde por traer la máquina, por traer la plata para comprar la máquina, pierde de ganar 30.000 pesos de intereses, ¿sí? Entonces, está bien que lo ponga como costo, porque sabe que sale con menos 30.000, lo que perdió de ganar. La máquina le tendría que redituar más de 30.000 pesos para que se justifique la inversión, ¿sí? Poner la plata en otro lado. Entonces, y está bien, está perfecto. Eso refleja mucho mejor la realidad económica de esta situación que lo que hace la contabilidad patrimonial. ¿Se entiende, chicos? Cuando, Diego pregunta, cuando te ofrecen plazo en lugar de descuento, a ver, ¿a qué te referís? Plazo, en este caso, digamos, del gerente de compras, llamémosle. Sí, a ver, toda negociación que implique una mejor condición en la compra de factores o de productos, le tengo que dar la creencia al gerente de compras. ¿Sí? Por ahí el gerente de compra, la cosa costaba 400, ¿sí? La cosa costaba 400 y él lo compró a 400, ¿sí? Él lo compró a 400. ¿Sí? Pero a ver, lo compró a 400 con una posibilidad de pago a 12 meses, ¿sí? Que lo habitual es que me compre, que me lo vendan a 400 al contado o pago a 30 días. Bueno, él hizo una excelente gestión. Se enfocó en el plazo, no tanto en disminuir el valor económico. Bueno, le tengo que dar la creencia. Ahí hay un poquito una complicación extra porque yo debería decir cómo mido, digamos, lo que me hizo ganar por ganar plazo. Y bueno, tendría que sacar el costo financiero de ese diferimiento. Por ahí yo podría decir, bueno, yo los 400 los debería tener porque el precio de compra debería ser el del contado. Como él me logró que yo los 400 los pague dentro de un año, para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Los 400, supónganse que los tenga, yo gano un 36% de interés anual, ¿sí? Bueno, me hizo ganar 144 pesos, porque la plata logró que me den los bienes ahora, que valen 400 ahora, y pagarlos dentro de un año. Es decir, voy a disponer de fondos, que me hizo ganar ese gerente de compra, de esos 400 pesos por un año. Me generarían un interés de 144 pesos. Buena gestión también, y se lo tendría que tratar de medir. Por supuesto que la información debería ser armada distinta, ahí debería poner el costo financiero como, digamos, el ahorro financiero por el diferimento en pago, ¿sí? O la otra, yendo a los conceptos de matemática financiera, los 400 pesos dentro de un año los actualizo, ¿sí? Le saco el interés y los evalúo a valores actuales de hoy, digo los 400 dividido, no sé, para hacer algo burdo, 1,36 representan 294 pesos en plata de hoy. Lo estoy poniendo al revés, en realidad acá irían los 400. Menos 400 dividido el interés, a valores de hoy, los 400 valen 294, ¿sí? Es decir que me hizo ganar 105 pesos, pero no por efecto económico, evaluando todo este momento, sino por un efecto financiero de diferirme el plazo de pago, ¿sí? Hay mucha, cuando hace años, ¿sí? Cuando empecé a trabajar, me tocó trabajar en una empresa que era una sucursal en Mar del Plata, una empresa de Mar del Plata en realidad, ¿sí? Que prestaba servicios de campañas publicitarias y la contrataban empresas grandes de Buenos Aires, ¿sí? Empresas grandes de Buenos Aires. La marca contrataba a la agencia de publicidad de Buenos Aires y la agencia de publicidad de Capital Federal, ¿no? Contrataba el interior para hacer campañas en el interior. Esa agencia grande de Buenos Aires, yo cuando empecé a interactuar, después empecé a conocer al gerente financiero de esa empresa grande de Buenos Aires,
en realidad ganaba con lo financiero, su negocio era financiero, porque a esa empresa la marca capaz que le pagaba, no sé, tener, no sé, una campaña en supermercados con 2 promotoras para mostrar el producto, la empresa, la fábrica le pagaba a la agencia de publicidad de Buenos Aires, no sé, 2.000 pesos por día. Y la agencia de publicidad al proveedor local, a la empresa donde yo trabajaba, le pagaba casi lo mismo, 1.900 pesos. Vos decís, casi no gana plata, no puede ser, algo mienten. ¿Sí? Y no, la realidad era que, claro, el negocio era distinto. La marca pagaba casi al contado o al día, y a la empresa acá local le pagaban a 6 meses, a 8 meses, ¿sí? Y en el medio, obviamente, trabajaba en La Plata, el gerente financiero, un gerente vivísimo. Es más, cuando salieron el tema de los patacones, los bonos provinciales, empezó a pagar, una vez viene y dice, che, la factura que te tengo que pagar dentro de 3 meses te la pago ahora. Decían, ¿qué nos quiere mentir? Y bueno, nos pagó con patacones, que cuando vos los ibas a cambiar al mercado, no te daban un peso un patacón, te daba 90 centavos por patacón, o sea, se ganó un 10% y nos anticipó el pago. O sea, el negocio era financiero. Por eso digo que el agregado de valor en la empresa no siempre se da en la parte de venta, ni tampoco en el valor productivo, en el proceso productivo, en el de prestación del servicio. A veces tiene que ver con los procesos de compra, a veces con los procesos financieros, ¿sí? Y hay que tratar de medirlo desde la gestión, para saber, a ver, primero entender a dónde está mi negocio, ¿sí? Por ejemplo, las compañías de electrodomésticos, muchas compañías de electrodomésticos, ganan más plata siendo bancos. Atrás de las compañías de electrodomésticos suele haber un banco, incluso registrado como banco en el Banco Central, ¿sí? Que nadie los conoce porque, digamos, no operan como bancos, sino operan atrás de una compañía de electrodomésticos, ¿sí? Y el negocio, por ahí ganan más plata con la financiación, cobrándonos intereses, que con lo que ganan con la venta de productos. La venta de producto es una excusa para darnos un crédito, el crédito sobre el producto que compramos, ¿no? De hecho, no sé si han visto en publicidades a veces, no digo que todas, ¿no? Y en todos los casos, hay a veces publicidad que te venden un electrodoméstico en 12 cuotas. Obviamente te ponen sin interés, que también es mentira. Y si vos querés pagar el contado, te venden 12 cuotas sin interés. Ni te presentan el precio de contado, porque les conviene darte esos microcréditos, ¿no? Para comprar cosas baratas. Bien, chicos, ¿estamos hasta acá? Sí. Por lo general esas empresas hacen fideicomisos, profe. ¿Cómo? ¿Hacen? Las empresas de electrodomésticos hacen fideicomisos. Sí, sí, o sea, tienen varios mecanismos para conseguir plata, sí, o sacan licitaciones como es de letras, se lo suele ver a través de los bancos, consiguen fondos baratos, ¿sí? Consiguen fondos baratos, no sé, capaz que hoy al 30%, 32%, muchas de esas empresas son solventes, entonces le prestan plata, y después dan créditos, microcréditos para comprar electrodoméstico al 70, 80% anual, ¿sí? Plata que consiguieron al 30%. Como banco es un excelente negocio financiero, ¿sí? Obviamente que hay riesgos también de que no pague la gente el electrodoméstico, también hay seguros, ¿sí? Vieron que también hay un negocio que las compañías de electrodomésticos venden seguros, ¿sí? Es más, muchas veces el vendedor está más interesado en venderles el seguro porque ganan más que el propio electrodoméstico. Sí, pero es así. Ojo, también así como pasa eso, hay compañías que por mal manejo quedan medias quebradas o se funden porque se endeudan y este negocio financiero, que es complicado lo financiero acá, se les termina jugando en contra, ¿no? Si no consiguen o no pueden renovar los créditos que toman para financiar o terminan financiando más barato, con tal de vender, terminan financiando más barato de lo que toman la plata. La cuestión financiera se les vuelve, en vez de ser un círculo virtuoso, se les vuelve un círculo vicioso, ¿no? Bien. Bueno, vamos, chicos, si quieren pasamos al tema de hoy de clasificación. Vamos a hacer un repaso rápido por clasificación. Esto, a ver, si hay dudas, ustedes ténganme. No creo que sean temas de grandes complicaciones, estamos repasando. Bien, a ver,
El tema de clasificación de costos, lo dijimos en su momento cuando hicimos la cursada, clasificar termina siendo agrupar por distintos criterios, ¿no? ¿Para qué? Para mirar un mismo conjunto de objetos bajo distintas ópticas. ¿Y para qué se hace esto? Para hacer distintos análisis, ¿no? Yo siempre digo, no sé, los estudiantes, un curso de estudiantes, yo los puedo clasificar bajo distintas ópticas. Por ahí los puedo clasificar en estatura. ¿Para qué? Si estuviésemos en una clase presencial, diría los más altos que se sienten al fondo, los más bajos adelante, ¿sí? Lo podría clasificar por si son recursantes, o si ya cursaron la materia o si no la cursaron. ¿Por qué? Para darle un distinto enfoque. El que ya la cursó, por ahí ya tiene conocimientos básicos aprendidos, pero bueno, se quedó, todavía falta algún conocimiento un poco más complejo, afirmarlo. Entonces tendría que hacer más foco en eso que en los conocimientos básicos. Entonces tendría un sentido, ¿no? Entonces, clasificar es eso, agrupar con distinto criterio para distintos análisis, para distintos objetivos. Separar un grupo con distintos criterios arbitrarios no sirve para nada, ¿no? Las clasificaciones que nosotros estudiamos, hay un montón de clasificaciones de costo. Podemos llegar a 18 o 20 clasificaciones distintas para distintos análisis. Las más habituales son las que vamos a ver, que son 10 criterios de clasificación de los factores productivos y de los costos, que tienen que ver con la naturaleza. Lo vimos cuando vimos teoría general del costo, categorización de factores productivos, 6 categorías, decía la teoría de la producción, y desde el punto de vista de análisis dijimos vamos a hablar de 3 elementos de costo, ¿sí? Materiales, mano de obra y otros costos de producción. Después, en función de acuerdo a la función a la que están destinados, esto tiene que ver con el análisis funcional que decíamos hoy, ver a dónde gana plata la empresa, en qué función, si en la de compras, en la de producción, en la financiera, ¿sí? en la de recursos humanos, ¿sí? Les doy un ejemplo. A ver, hay empresas, bueno, lo mismo que decíamos hoy, hay empresas que ganan plata en la gestión de recursos humanos, porque tienen un buen gerente de recursos humanos que contrata buena gente, que le dan mucho prestación a la empresa, ¿sí? Porque tiene, no sé, un departamento de recursos humanos que hace buena preselección, selecciona buenos candidatos y en definitiva toma buena gente, buenos empleados, y eso le reditúa a la empresa. Por ahí por el mismo sueldo es mejor tener uno bueno que uno malo, ¿no? Ahora, si no tuviese un área fuerte de recursos humanos y contrata el primero que pasa por la puerta, el amigo del amigo, y por ahí sale la misma plata, pero, no sé, no tiene la misma eficiencia, no tiene la misma productividad. Entonces, todas las áreas pueden agregar valor y hay que tratar de medirlo, hay que ver los costos del área y el agregado de valor, ¿sí? Es más, si yo tengo en mi empresa un departamento de recursos humanos que tiene el área de preselección, ¿sí? Quiere decir que cuando yo necesito un empleado, el departamento de recursos humanos hace la búsqueda, hace una publicación. Vieron que varias veces la preselección la hace la propia empresa, ¿no? Busca a los candidatos, los entrevista, dice este es el mejor candidato, tomo a este, ¿sí? Y ese departamento de preselección dentro del área de recursos humanos, tengo 2 personas trabajando, ¿sí? Que me cuestan 200.000 pesos por mes, más o menos de costo. Entonces tengo que saber medir el costo de cada departamento y de cada función. Ahora, si ese departamento, yo estoy preseleccionando 10 personas por mes, ¿sí? Y ese departamento es tan bueno que me hace una diferencia entre contratar siempre buenos a contratar casi nunca malos, ¿sí? Bueno, se lo paga solo el departamento, digamos, los 200.000 pesos de costos que invierto, seguramente me lo hacen ahorrar y el mucho más, porque si me contratara mala gente, ¿sí? Mala gente, yo tendría que despedirlos, si se me pasó el periodo de prueba, indemnizaciones, ¿sí? Sobrecosto, es decir, que me hace ahorrar mucha plata, y además gente que produce, que rinde, ¿no? Ahora, si el departamento que me cuesta 200.000 pesos, que tiene 2 personas, contrata siempre al amigo del amigo, le trajeron un currículum, bueno, tomamos a y después siempre tengo un problema, a los 5 meses tengo que echar porque no anduvo, el otro que es medio vago, el otro que no trabaja full, y yo digo, ¿para qué tengo un departamento de preselección? Contrato una consultora cada vez que necesito gente y listo. Entonces, está bueno siempre medir, no solo el costo de cada función, sino qué le rinde a la empresa cada función, ¿sí?
Digamos, un costo bien gastado termina siendo una inversión. Un costo mal gastado es un derroche y digamos, un sobrecosto termina siendo, una ineficiencia. Desde el punto de vista de la temporalidad, también está bueno saber si los factores digamos, van a ser costos proyectados a futuro que todavía no ocurrieron, eso los podría cambiar, puedo hacer una estimación que puedo tratar de cambiar o cumplir, o si son costos pasados que lo que me sirven es para ver qué pasó y si en el futuro puedo cambiar, ¿sí? La otra clasificación, esta es importantísima, sobre esta vamos a trabajar muchísimo, la clasificación por variabilidad, ¿sí? Esto tiene que ver con vincular los factores con el nivel de actividad que tiene la empresa. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay factores que son sensibles al nivel de actividad, ¿sí? Como los costos variables, sube el nivel de actividad, sube la cuantía total de ese factor, ¿sí? Y hay otros costos que son insensibles al nivel de actividad, ¿sí? Como los costos fijos. Esos son más peligrosos porque si baja mi nivel de actividad, yo los tengo que pagar igual y no se adaptan, digamos, al crecimiento o recesión de la empresa. Eso, digamos, los empresarios son los que más miedo por ahí o más respeto le deberían tener, ¿no? Con respecto a la controlabilidad, si son controlables o no controlables, ¿sí? Yo tengo que medir la gestión de un gerente sobre los costos que ejecuta que él puede controlar, ¿no? Lo que no puede controlar no le puedo echar la culpa. En función de la relevancia, si los costos son relevantes o no relevantes para una decisión en particular, ¿sí? Ahí tengo que analizar cada decisión en particular. Con respecto a la vinculación con el objeto de costo, si son directos o indirectos a un objeto de costo, esto me va a servir cuando yo quiero direccionar los factores a una línea de producto o a un área, voy a decir, este factor es imputable a este área o a esta línea de producto, o no, es común a todo, ¿sí? En función del impacto financiero, si los costos implican salida de dinero o costos que no implican salida de dinero, ya le implicaron en algún momento pasado, ¿sí? Ya gasté la plata, financieramente ya pagué, pero ahora estoy reconociendo la pérdida de potencialidad de eso que ya compré. Bueno, eso tiene un riesgo, y otro riesgo es gastar y encima pagar constantemente, ¿sí? El uso de la potencialidad productiva de los factores, hay costos digamos, que agotan su potencialidad productiva en el primer uso, y hay otros factores que no, que son los bienes duraderos. Eso merecen distinto tratamiento, distinto análisis. Y con respecto a la naturaleza del devengamiento, pueden ser factores que realmente implican una operación económica concreta, ¿sí? A ver, yo necesito un local para poner la carpintería. Voy y le alquilo a mi vecino el garage, ¿sí? Eso es un hecho económico concreto. Mi vecino me dice, te cobro 10.000 pesos de alquiler por mes, bueno, le pago, acepto, firmamos un contrato. Ese costo es un costo devengado en función de un hecho real que acaeció, ¿sí? Hubo una transacción económica y va a haber un devengamiento mensual de 10.000 pesos por mes. Ahora, como decíamos hoy, si yo tengo un garage acá, ¿sí? En mi casa, ¿sí? Que estoy alquilándole al revés, como yo no tengo auto, le estoy alquilando al vecino, ¿sí? Le estoy alquilando en 8.000 pesos. Yo digo, no, a ver, si voy a poner una carpintería, voy a usar mi garage, le voy a tener que decir al vecino que no le alquilo más. Le digo, no hay problema, no le alquilo más, pero a ver, eso no es un hecho económico concreto porque yo no me alquilé a mí mismo, estoy usando una instalación mía. Ahora, eso tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Lo que perdí de ganar por no alquilarle a mi vecino, ¿sí? Desde la contabilidad de gestión, esos factores que no implican sacrificio económico concreto, pero implican resignación de un ingreso, hay que considerarlos como costos, ¿sí? Desde la contabilidad patrimonial ya dijimos que no, desde la contabilidad de gestión sí, ¿sí? Bien, acá está el repaso de todas estas clasificaciones. A ver, vamos a detenernos por ahí en esta, que es por ahí una de las más importantes, clasificación por variabilidad. Como decíamos hoy, esto tiene que ver con vincular la variación del factor, del costo del factor, con las variaciones en el nivel de actividad, ¿sí? Vamos a decir que un costo es variable cuando su cuantía total cambia ante variaciones en el nivel de actividad. Y cambia en el mismo sentido, ¿no? Es proporcional, crece con el nivel de actividad y decrece con la disminución del nivel de actividad. Eso es un costo variable, ¿sí? En su cuantía total. En su cuantía unitaria
se mantiene constante el costo variable, o puede ser que sea regresivo o progresiva la variación total, con lo cual implicaría que el costo unitario crece sensiblemente ante variaciones en el nivel de actividad si es progresivo, y si es regresivo decrece, pero muy poco con respecto al nivel de actividad. Eso es cuando logro descuentos por volumen, por ejemplo. Pero bueno, a los efectos de estudio tomamos como que el costo variable unitario es fijo, que es lo que en general se da, y el costo variable total es el variable. Los costos fijos se comportan totalmente al revés. Su cuantía total se mantiene fija a lo largo del tiempo cuando cambia el nivel de actividad, y su cuantía unitaria cambia, disminuye con el crecimiento en el nivel de actividad. ¿Por qué? Por mejor absorción de los costos fijos de estructura. Una misma cuantía de costo ante un mayor nivel de actividad es mejor absorbida, lo que se llama economías a escalas, ¿no? Bien, después tenemos dos categorías mixtas, si recuerdan, los semivariables, ¿sí? Los semivariables que tienen un componente fijo, que no importa si uso mucho de ese factor o poco, voy a tener que pagar un componente fijo, ¿sí? Y hay un componente variable que tiene que ver con el nivel de actividad de ese factor. Si uso mucho de ese factor o genera mucho nivel de actividad, empieza a crecer, ¿sí? El típico caso podría ser en el área de comercialización, el sueldo de los vendedores. Le pago un monto fijo, ¿sí? Le pago un monto fijo, el sueldo de convenio, que es el mínimo, ¿sí? Y venda o no venda nada, ¿sí? El vendedor, le tengo que pagar ese sueldo fijo. Ahora, cuando empieza a vender, le pago una comisión, ¿sí? Ahí empieza a actuar el componente variable del costo semivariable, ¿sí? Vende mucho, cobra mucho variable, además del fijo, ¿no? Además del fijo. Otro caso sería la energía eléctrica. Si me cobran un monto fijo por la potencia contratada, y ante incremento el nivel de producción, que uso más kilowatt, me empiezan a cobrar el kilowatt, el costo por el uso, ¿sí? Y después tenemos otra categoría, bueno, el costo semivariable, si ustedes recuerdan, después vamos a ver si hacemos un práctico, si llegamos hoy. El costo semivariable, teníamos un mecanismo de segregación, porque la clave del costo semivariable es separar el componente fijo total de la parte variable unitaria, ¿sí? Eso se hace, bueno, hay varios mecanismos, ¿sí? El que vemos nosotros, que es el más simple, es el de punto alto, punto bajo, ¿sí? El método de punto alto, punto bajo es un método matemático simple que me permite segregar de un costo semivariable la parte fija total de la parte variable unitaria, que ahí hay un ejemplo, ¿sí? Otro mecanismo puede ser que la propia factura o la propia mecánica o el propio mecánica de contrato me diga la pauta de cuánto es el fijo y cuánto es el variable, ¿sí? Con lo cual, hay veces que no hay que ni recurrir a estos métodos, ¿sí? A otros métodos son mínimos cuadrados, regresión, correlación. Hay un autor que es Amaro Jardín que dice que estas categorías mixtas no existen. Para él las categorías de costos vinculados con el nivel de actividad es el fijo y el variable. Y el semivariable tiene que ver con una cuestión de haraganería, porque en realidad si uno busca realmente la mecánica de contratación se va a dar cuenta cuál es la parte fija, que se debe tratar como un factor aislado. En la energía eléctrica sería la potencia contratada. Bueno, eso es un costo fijo, ¿sí? Y el uso de los kilowatt que me hace la máquina por producir, bueno, eso es un costo variable. ¿Viene en la misma factura? Sí, viene en la misma factura. Pero, a ver, se puede separar perfectamente leyendo la factura, ¿sí? De la cual es la parte fija de la parte variable, y no habría que ni recurrir a este método de punto alto, punto bajo. Bueno, en muchos casos tiene razón Jardín, en otros no es tan fácil, digamos, leyendo el documento. Y otra categoría, que es el semifijo. El semifijo, a ver, es fijo y es variable. ¿Por qué decimos que es fijo y es variable? Porque se comporta como fijo dentro de rangos de actividad, ¿sí? Pero se comporta como variable cuando me voy del rango de actividad. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, para poner otro ejemplo, siempre si no ponemos el mismo ejemplo del supervisor. El supervisor es el típico ejemplo de semifijo. Un supervisor puede controlar hasta 5, hasta 10 personas. Voy contratando, me voy moviendo de rango de gente que va creciendo mi actividad, necesito más supervisores. Pero no crece linealmente, con cada nuevo empleado necesito un nuevo supervisor. No, eso sería variable. Sino que cuando me muevo de rango de la cantidad de empleados, necesito más supervisores. A ver, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo, supónganse que, a ver, vamos a llevarlo al Excel.
para buscar otro ejemplo. Supóngase, seguimos con el caso de la carpintería, ¿sí? Carpintería. Supóngase que tengo una máquina cortadora, un pantógrafo de corte, máquina cortadora, que es la que corta la madera, de madera, que me costó 1.200.000 pesos, ¿sí? La máquina, y se amortiza en 10 años, ¿sí? Es decir, que tengo una amortización mensual de 10.000 pesos. Esa es la amortización mensual de la máquina, ¿sí? Es decir, es un costo fijo en principio. Es un costo fijo que me genera 10.000 pesos por mes. Si produzco una unidad, 10.000 pesos por mes. Si produzco 2 unidades, 10.000. Si produzco 5 unidades, 10.000 pesos por mes. Ahora vamos a suponer que esa máquina tiene una capacidad de corte, ¿sí? Puede cortar, capacidad de corte. Esta máquina puede cortar 100 sillas por mes, ¿sí? Porque el proceso de corte es complejo, tardo, supónganse, medio día en cortar cada silla o más, o sea, o puedo cortar 3 horas, tardo en cortar cada silla, funciona, no sé, 10 horas y más o menos 100 sillas por mes. Esa es la capacidad de corte de la máquina, ¿sí? El costo fijo es la amortización mensual, 10.000 pesos por mes, ¿sí? Si yo produzco una silla, 2, 3, ninguna silla, 99 sillas o 100 sillas, me alcanza una máquina. Es decir, que la amortización van a ser 10.000 pesos por mes. Es decir, de 0 a 100 sillas, nivel de actividad, costo de amortización son 10.000 pesos por mes. Ahora, supónganse que empieza a crecer mi negocio, empieza a crecer, y ya me voy del rango. Tengo que producir 120 sillas. ¿Sí? Ya no me alcanza. Bueno, podría usarla al máximo, podría trabajar en doble turno. Vamos a suponer que ya está al 100%. ¿Sí? Y ya está, no puedo producir más de 100 sillas por mes. Necesito producir 120. Bueno, tengo que comprar otra máquina, otra igual por ahí, o parecida, ¿no? De 101 a 200 tengo que comprar una segunda máquina, ahora la amortización van a ser 20.000 pesos por mes. Y no sé, y me salen nuevos contratos y me paso de rango de 200 sillas por mes y ahora tengo que producir, no sé, 280. Bueno, otra máquina, una tercera de 201 a 300 unidades, 30.000 pesos por mes de amortización. Este es un costo semifijo. Va variando, pero por rango, ¿sí? No varía proporcionalmente al nivel de actividad. Se mantiene fijo dentro de un rango y cuando me muevo de rango pego un salto. Es como un escalón, ¿sí? Jardín lo que dice que esto es un costo fijo también. O dice, a ver, es un costo fijo. Si yo estoy dentro del rango, entre 0 y 100 unidades, no cambia el costo. Y él dice, a ver, no tiene sentido hablar de costo semifijo y de costo fijo, porque la línea divisoria, ¿quién la define cuando algo es semifijo y algo es fijo? ¿Sí? Porque, a ver, díganme un costo fijo. Un costo fijo podría ser, no sé, el alquiler de la planta, el alquiler de la fábrica. ¿Sí? Y bueno, pero si yo crece mucho mi nivel de actividad, por más que esté sobredimensionada, crece mucho el nivel de actividad, tengo que armar otra fábrica. ¿Sí? Hay muchas empresas que en Mar del Plata, no sé, los frigoríficos de pescado que tenían una fábrica, crecieron tanto que armaron otra fábrica al lado, enfrente, a 10 cuadras, ¿sí? No sé, los gerentes, el sueldo de los gerentes. Y la empresa tenía un gerente cuando empezó. ¿Sí? Ahora creció tanto que ahora tiene 5 gerentes, y si crece más tendrá 10 gerentes. ¿Sí? Si ustedes ven la estructura gerencial de una pyme, serán 3 o 4 gerentes. Ahora si van a una empresa grande, capaz que tiene 20 gerentes, ¿sí? Porque se va sectorizando con más especialización, ¿no? Entonces, lo que dice Jardín es que, digamos, todos los costos fijos varían si hago mover mucho el rango. Lo que pasa es que lo que llamamos fijos, el rango de variación es muy amplio, y lo que llamo semifijo, el rango de variación es un poquito menos amplio, ¿sí? Varían más rápido, pero varían igual, ¿sí? Por rango. Bien. Una cuestión interesante que va para todas las clasificaciones, para la que es por variabilidad, por controlabilidad, ¿sí? Que esto a veces no sé si se llega a entender. Los factores no entran en una categoría o en otra categoría
de por sí, ¿sí? De por sí. Sino que hay que analizar cada situación particular, y ver, porque digamos, yo no puedo decir que el alquiler es un costo fijo. ¿A ustedes les parece que el alquiler es un costo fijo? ¿Qué es lo que habitualmente se dice? ¿Qué les parece con el alquiler? Y según Jardín, no. No, podría ser, según Jardín, sería semifijo, porque a ver, yo tengo un local, ¿sí? Un local. Y bueno, empiezo a crecer mucho, una fábrica, como decía, crece mucho el nivel de actividad, tengo que armar otra fábrica, otro local de ventas, ¿no? Va creciendo, entonces eso que habitualmente se toma como fijo, pasa a ser semifijo. Ahora, ¿podría ser semivariable el alquiler? Y por ejemplo, en los shoppings, tengo entendido que por el uso de espacio les cobran a las empresas un costo fijo mensual y después un porcentaje de la facturación. Entonces, sería ese alquiler de un espacio en un shopping sería semivariable, ¿sí? Tal como está la mecánica de contratación. ¿Podría ser variable el alquiler? Y sí, por ejemplo, en los campos se arrienda, se alquila la tierra en función de la productividad. Es bastante común. O sea, el dueño del campo le da para que explote al arrendatario el campo, ¿sí? Y el arrendatario le paga al dueño con un porcentaje de la cosecha. Bueno, vamos a compartir, vos te vas a llevar, sobre el dueño del campo, te vas a llevar el 20% de lo que coseche. Y bueno, es variable el alquiler, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy hablando del mismo factor, uso de espacio, ¿sí? Alquiler, por el uso de espacio, y puede ser fijo, puede ser semifijo, puede ser semivariable o puede ser variable. Esto no es para confundirlo. Lo que quiero decir es que, según la mecánica de contratación, puede tomar distintas características, ¿sí? Entonces, digo, en sí, ningún factor entra a una categoría por el nombre, sino que entra en una categoría u otra por la mecánica de contratación. No puedo decir, porque se llama alquiler va a ser fijo. No, a ver, lo que tengo que decir es alquiler, bien. A ver, mostrame el contrato, cómo se pactó el alquiler. Ahí te voy a decir si es fijo, variable, semifijo. ¿Sí? Y eso pasa en todo. A ver, la próxima categoría, controlable, no controlable. ¿Sí? Y a ver, el alquiler para el jefe de producción, ¿es controlable o no? ¿El alquiler para el jefe de producción es controlable o no? Y no sé, depende. Si en la empresa que estamos hablando, el jefe de producción es responsable de alquilar la nave de producción, a donde está la maquinaria, y él fue el que buscó las naves, pactó el alquiler, pacta la renegociación, sí, es controlable, es un costo controlable para él, ¿sí? Si sale muy caro con respecto a otros alquileres del mercado, él es el responsable. Si sale más barato, él es el responsable. Ahora, si el alquiler lo pactó el gerente general de la empresa, porque alquiló un área común donde están todas las funciones, no le puede echar la culpa al gerente de producción de que sale muy caro el alquiler. Es no controlable para él, ¿sí? Bien. Una pregunta. Sí. Si el hecho de que sea controlable o no controlable no implica que sea considerado costo o no. O sea, en el caso de No, o sea, el costo es costo cuando hay un agotamiento de capacidad productiva de algún factor porque se usó en un proceso productivo, ¿sí? Lo que tiene que ver esta clasificación controlable tiene que ver con a quién le asigno la responsabilidad si se gastó mucho o poco, ¿sí? Porque, a ver, los costos muchas veces, la mayoría de las veces se analizan para poder gestionarlos y obviamente disminuirlos y eficientizarlos, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver quién es el responsable, si un área está gastando muchos factores, le tendría que preguntar al responsable, si él es que es el responsable. Pasa mucho en las empresas, que lo he visto mucho, que hay gerentes de área que son muy lobistas, son muy políticos, y para su área vos vas y lo ves, y tienen 20 personas en su área, ¿sí? Porque logran convencer al gerente general de que necesitan 20 personas.
Y otra área que capaz que tiene casi el mismo nivel de trabajo, cuando uno lo analiza objetivamente, dice, tiene un nivel de trabajo parecido, pero no es tan lobista, no tiene la misma llegada al gerente general de la empresa, y tiene, en vez de 20, como tiene el otro, tiene 15, y están trabajando a full, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Habría que tratar de medir la gestión, si realmente se está siendo eficiente, por los costos controlables que maneja cada área, ¿sí? Obviamente los que no controlan no se los puede imputar a ese gerente. Bien, de acuerdo al periodo en que se revelan, bueno, podemos hablar de los costos pasados, ¿sí? O los costos futuros. Perdón, acá tiene que ver, el periodo en que se revelan tiene que ver con el sincronismo entre el periodo en que se dio el costo, ¿sí? Y el periodo en que se usa en el proceso productivo, en que agota su potencialidad productiva. Los del periodo son los que se dan en el mismo momento. Por ejemplo, compré una materia prima y la consumí en el proceso productivo, ¿sí? Y los futuros tienen que ver con que hoy se da el hecho generador, hoy compré la materia prima, ¿sí? Ya me predeterminó cuánto, la compré a 200 pesos el metro de madera, ¿sí? Bueno, está en el activo, todavía no la consumí. Cuando la consuma, la voy a consumir a 200 pesos el metro, ¿sí? O una máquina que compré hoy y la voy a amortizar en el futuro, ¿sí? Voy a ver el impacto del costo en el futuro, cuando agote su potencialidad productiva, cuando use la máquina, cuando consuma la madera, ¿sí? Pero hoy lo estoy predeterminando porque hoy estoy haciendo el proceso de contratación, hoy estoy comprando la máquina, hoy estoy comprando la madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, yo no puedo echar la culpa de que la amortización es cara en el futuro, y decirle a la gestión, al que usa la máquina, el gerente de producción, estás gastando muchísimo en amortización, si la máquina ya fue comprada y ese costo ya está, digamos, incurrido y por ahí hasta es irreversible, ¿no? Con respecto a la temporalidad, acá sí hablamos de costos históricos o costos futuros, ¿sí? Los costos futuros son los predeterminados, se calculan antes de que ocurra el proceso y que se gasten esos costos. Y en la categoría de costos predeterminados o costos futuros tengo dos categorías, el estimado y el estándar, ¿sí? El estimado tiene un nivel de predeterminación no tan científico ni tan técnico. Es el costo que podría obtener, ¿sí? Tiene que ver más que nada con un análisis del pasado. Hago una proyección de los costos pasados hacia el futuro. No hago un análisis minucioso. Eso es el estimado, el que podría ser. El estándar sí tiene un análisis técnico, científico, minucioso. Es el costo que debería tener, ¿sí? Ya no me baso en lo que fue en el pasado o en datos no tan firmes, sino en un análisis técnico robusto, ¿sí? Bien. Esta clasificación también es importantísima en esta materia, de hecho en la segunda parte la usamos muchísimo, clasificación por relevancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los conceptos que dimos en la teoría general del costo, lo que decía Gabriel de Monte, profesor de la Universidad del Litoral, que los costos tienen que ver con las decisiones, ¿sí? Un costo para cada decisión, ¿sí? No tienen que ver con los objetivos productivos. Por lo tanto, hay costos que van a ser relevantes a una decisión y no relevantes a otra decisión, ¿sí? A ver, a la hora de hacer costo para toma de decisiones, tengo que ver solamente los costos relevantes a la decisión que quiero evaluar. Los no relevantes son costos hundidos que no voy a considerarlos en la decisión particular, ¿sí? Si yo le digo, el alquiler de la planta, ¿es un costo relevante? Y depende para qué, ¿sí? El alquiler de la fábrica. No sé, si yo tengo una fábrica, planteo la situación, una sola fábrica, o tengo dos fábricas, ¿sí? Dos fábricas. Y en una de las fábricas corto, hago el proceso de corte. En la otra fábrica hago el proceso de ensamble, ¿sí? Dos fábricas especializadas, una en una parte del proceso, otra en otra parte del proceso, ¿sí? Si estoy produciendo dos tipos de productos, produzco, ¿sí? Producción,
de sillas y mesas. ¿Sí? Si mi decisión tiene que ver con dejar de producir mesas, ¿sí? Y solamente me voy a dedicar a especializar a producir sillas, porque en eso me va bien, gano plata, voy a hacer más tipos de sillas, pero ninguna mesa, ¿sí? La decisión es, dejo de producir mesas, porque no pareciera que no me fueran rentables, o sigo produciendo mesas y sillas, ¿sí? Bueno, las fábricas van a ser un costo hundido, porque voy a necesitar que la primera fábrica siga cortando, ahora solamente sillas, o si sigo con mesas, las dos cosas, y voy a necesitar la otra fábrica para ensamblar. Es decir, el alquiler de las dos fábricas es no relevante, ¿sí? A la decisión de dejar de producir mesas o seguir produciendo mesas. Ahora, si mi decisión tiene que ver con... Esta una decisión. La primera decisión es dejar de producir mesas o seguir produciendo mesas. La silla no está en discusión, siempre voy a seguir produciendo, ¿sí? Con respecto a esta decisión, el alquiler es no relevante. Es no relevante. Porque, a ver, voy a tener que seguir teniendo una fábrica para cortar y una fábrica para ensamblar. Ahora, si mi decisión es otra, mi decisión es dejar de cortar, dejar de hacer el proceso de corte. A ver, para ensamblar necesito las piezas cortadas, pero se las compro la madera cortada a un aserradero que tiene sierra. Le digo, ¿vos cuánto? Que es común, ¿no? El aserradero le estoy comprando las maderas, las planchas de madera, sin cortar, y yo lo corto. Pero me doy cuenta que si le pago 10 centavos más, me da las piezas cortadas porque tiene una sierra ociosa, ¿sí? Y si lo corto yo me sale carísimo, y casi el mismo precio de comprar la madera, y entonces mi análisis es, compro las piezas cortadas, desarmo el área de corte, no alquilo más la fábrica, despido a los empleados, y ahora solamente me dedico a ensamblar, ¿sí? Entonces, ante esa decisión de dejar de hacer el proceso de corte, o seguir cortando, el alquiler de la fábrica, de la planta de corte, sí es relevante a la decisión. El alquiler de la fábrica 1... es relevante esa decisión. ¿Por qué es relevante? Porque si tomo un camino, dejar de cortar, lo evito este costo, el alquiler. Y si tomo el otro camino, seguir cortando, no, lo tengo que seguir asumiendo. Es decir, el costo cambia ante las dos alternativas de decisión. Entonces es relevante. En el primer caso, el costo no cambiaba, iba a tener que seguir pagando dos alquileres, produzca silla o no produzca mesa o no produzca mesa. Entonces ahí el costo es no relevante o costo hundido, ¿sí? Entonces, y esto no queda otra que analizarlo para cada decisión. En las decisiones van los costos relevantes. Los que están hundidos, que igual voy a tener, no los considero, ¿sí? Bien. Con respecto a la vinculación con el objeto de costo, con el objeto que quiero costear, esto sobre todo cuando armo sistemas de costeo, donde quiero que los costos lleguen a un centro acumulador, llámese una función, ¿sí? Digo, quiero separar los costos por función. ¿Cuántos de los costos fueron una producción? Que es muy bueno para analizar la gestión, ¿no? ¿Cuántos de los costos fueron una comercialización? ¿Cuántos costos generó compras? ¿Cuántos recursos humanos? ¿Sí? También los centros acumuladores no solamente pueden ser las funciones, pueden ser las líneas de productos. Quiero saber cuántos costos me genera la línea de producción de sillas. Quiero saber cuántos costos me genera la línea de producción de mesas, ¿sí? Defino otro centro de costos distintos que las funciones. Ahora los centros de costos son las líneas de productos, ¿sí? Puede ser que mis centros de costos sean las ubicaciones geográficas de la empresa, ¿sí? La fábrica de Córdoba, quiero mandarle sus costos, a la fábrica de San Luis quiero mandarle sus costos, a la fábrica de provincia de Buenos Aires quiero mandarle sus costos, ¿sí? Cuando defino distintos objetos de costos o centros de costos, aparece esta clasificación. Y ahí voy a decir que los costos pueden ser directos a los centros de costos o indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los que tengo una vinculación clara, inequívoca, ¿sí? Que me permite una apropiación inmediata a ese centro de costos, ¿sí? ¿Y cuándo voy a decir que un costo es indirecto? Cuando no tengo esa vinculación clara, inequívoca, y tengo que hacer un mecanismo de prorrateo que puede estar sometido a discusiones
para repartir ese costo entre los distintos centros, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si estamos hablando de una carpintería y mis centros de costos son las líneas de productos, mesas y sillas, el alquiler de la fábrica, donde hago mesas y sillas, es un costo indirecto, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuánto del alquiler le corresponde a cada línea? Y no sé, tendría que verlo, a ver si por metros cuadrados lo distribuyo o no, ¿sí? Es más, vamos a poner este ejemplo. Acá, produzco sillas y mesas, ¿sí? Produzco sillas y mesas. Tengo dos fábricas alquiladas, corte y ensamble. El alquiler de corte y de ensamble, si mis centros de costos definidos, centros de costos, son las líneas de productos, o sea, la línea silla y la línea mesa, tanto el costo de corte como el de ensamble es indirecto, porque no sé cuánto mandar de cada alquiler a cada línea. Ahora, si yo tengo distinta armada la empresa y tengo una fábrica para hacer sillas y tengo otra fábrica distinta para hacer mesas, en vez de separar, de estructurar mis centros por acción productiva, lo estructuro por línea de productos, ¿sí? Ahí cambia la cosa. En este segundo caso, los costos son directos a estos centros de costos. Yo ya sé que el alquiler de la fábrica 1 es directo a la línea sillas, el alquiler de la fábrica 2 es directo a la línea mesas, ¿sí? Bien. Con respecto a la erogabilidad, o mejor dicho, con respecto al impacto financiero, vamos a hablar de costos erogables y no erogables. Esto, más que nada, cuando hacemos análisis financieros del impacto en la caja que tienen los costos consumidos, ¿sí? Ahí vamos a hablar de dos categorías. Los costos erogables son los que implican una salida de dinero en el periodo de análisis, ¿sí? Y los costos no erogables son los que no implican una salida de dinero en el periodo de análisis. Acá es crítico definir cuál es el periodo de análisis, ¿sí? Porque siguiendo con el alquiler, ya que estamos en el alquiler, a ver, ¿el alquiler es un costo erogable o no erogable? Si todos los meses yo pago el alquiler mensualmente, al inicio del mes, supónganse adelantado, claramente va a ser pago al inicio del mes, el alquiler, claramente va a ser un costo erogable. Se devenga todos los meses, se paga todos los meses. Ahora, si el alquiler pago al inicio del año, el alquiler anual, ¿sí? Lo pago por adelantado todo el año porque me hicieron un descuento, porque negocié así. ¿El alquiler qué sería? ¿Erogable o no erogable? No erogable. Bien. En principio sí, pero vamos a hacer una aclaración. Depende del periodo de análisis. Si estoy haciendo un análisis mensual, el alquiler es no erogable. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y yo devengo el costo en cada uno de esos meses. Pero ya lo pagué cuando empecé el alquiler. Entonces, no implica salida de dinero en el periodo de devengamiento. Ahora, si yo estoy haciendo un análisis anual, ¿sí? Es decir, estoy mirando los costos anualmente, no mensualmente. Ese pago anual del alquiler es erogable, porque coincide la unidad de devengamiento de tiempo con la unidad de pago. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo miro el año, tengo que pagar un alquiler, es cierto, lo pagué al inicio de año, y a fin de año lo devengo, ¿sí? O en función de cómo va transcurriendo voy devengando. Entonces ahí es erogable el alquiler. Fíjense cómo cambia la óptica de un mismo factor con la misma mecánica de contratación cuando cambio mi periodo de análisis, ¿sí? Lo alargué el periodo de análisis, más factores pasan a ser erogables. Lo acorto mi periodo de análisis, menos factores pasan a ser erogables, ¿sí? O más factores no erogables. Bien, en función de la clasificación en función de... Sí. ¿Esto aplica, por ejemplo, también a compra de materias primas al inicio del periodo o por mes? ¿Eso aplica a todo? Sí. Por ejemplo, en este caso el alquiler. Sí, O, vamos por ejemplo, a hacer... se me ocurre compra de materias primas. Si la compras por mes o adelantado, ¿eso también aplica a este tipo de ejemplos? Sí, vamos a hacer una aclaración, porque eso está buena la pregunta, porque muchas veces se confunden, ¿sí? Vamos a suponer que yo compro materia prima, ¿sí?
compro materia prima, pago la materia prima y después uso la materia prima, que es el consumo, ¿no? ¿Sí? Son tres estadios distintos, si quieren. Este es el estadio financiero. Vamos a hacer una línea de tiempo así, por ahí. Enero, no sé, hasta bueno, julio. ¿Sí? Supónganse que yo compro la materia prima en enero, ¿sí? Compro 200 pesos de materia prima. Por la condición que pacté con mi proveedor, la pago a 30 días. Es decir, la materia prima que compré en enero la pago en febrero, ¿sí? Y la uso 2 meses después que la compré, ¿sí? Porque tengo que tener un stock mínimo, más o menos, y la uso en marzo, ¿sí? Ustedes me van a decir, a ver, ya está pagada cuando la usé. Bueno, no, pero cuidado, hay un sincronismo, yo todos los meses tengo que ir renovando la materia prima que voy comprando porque tiene un uso constante, hay un diferimiento entre el momento de uso y el momento de pago, pero eso no la torna no erogable. Constantemente tengo que ir reponiendo y todos los meses pago algo de materia prima y uso algo de materia prima, que no es exactamente la que estoy usando con respecto a la que estoy pagando. Probablemente acá estoy pagando en marzo la materia prima que compré en febrero y que voy a estar usando en abril, pero estoy consumiendo materia prima que compré antes y pagué antes, pero en definitiva, todos los meses con respecto a este factor hay pagos y hay usos, ¿sí? Que no exactamente tienen que ser exactamente iguales. Entonces, este factor es erogable, porque en el periodo de análisis hay pagos y consumos y devengamientos de este factor referido al mismo factor, ¿sí? Que no tiene que ser con una trazabilidad exacta, ¿sí? Ahora, vamos a poner otro ejemplo de materia prima, ¿sí? Vamos a suponer mismo caso, bueno, vamos a poner acá 8 meses, ¿sí? Hasta agosto. Mismo caso. Pero a ver, yo digo, en vez de comprar todos los meses materia prima e ir pagando, yo me siento con mi proveedor y digo, mira, yo en estos 8 meses hasta agosto, que es la temporada alta, voy a comprar 1.600 pesos de materia prima, ¿sí? Y negocio porque me da condición de pago y digo, bueno, te compro, o me da descuento económico, lo que quiera, te compro toda la materia prima, o quiero que no falte, hoy hay materia prima, mañana no sé si va a haber, compro todo al principio de año, ¿sí? 1.600 pesos. Hago una orden de compra por toda la materia prima. La pago toda, ¿sí? Es más, la pagaré con cheques, como sea, pago los 1.600. Después sí uso todos los meses 200, que es lo que necesito usar para mantener mi nivel de proceso productivo. ¿Sí? Incluso antes empiezo a usar, no es que empiezo ahí, puedo empezar, ya ni bien la recibo usando, ¿sí? Bueno, si ustedes me dicen en mayo, la materia prima, y estoy haciendo un análisis mensual, sí es no erogable acá. Porque en mayo yo no pago nada de la materia prima y no hay un sincronismo entre el pago, yo la compré toda junta, la pagué en su momento, me puede haber dado un financiamiento, un plan de pago, hasta me puede haber cobrado intereses, eso es otro factor productivo, es el capital, ¿sí? El uso del capital. Pero en cuanto a la materia prima, yo la compré y la pagué todo acá, es más, seguramente le emití los cheques acá o al otro mes, y ahora estoy devengando la materia prima. En este caso particular, como se lo muestro yo, la materia prima es no erogable. Acá arriba es erogable, por más que no haya un sincronismo exacto en que la materia que estoy usando es la misma que estoy pagando en este mes, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia? Porque a veces los confunde, y es cierto lo que preguntaban recién. ¿Se entiende así con este ejemplo? Sí, ahí se entiende. Bien. Entonces, de nuevo, hay que ver si el factor S implica devengamiento y uso constante todos los meses. Entonces ahí es erogable, o en todas las unidades de tiempo. Si no, es no erogable. Bien, esta clasificación que tiene que ver con el uso de la potencialidad productiva de los factores, ¿sí? También tenemos dos categorías, factores de consumo inmediato. Estos factores son los que los uso y no los puedo volver a usar. Agotan su potencialidad productiva con el primer uso. Por ejemplo, la madera. Compré madera, la cargo al proceso de corte para hacer la mesa, corté la madera, no me sirve más. Esa madera no me sirve más, ¿sí? Admite un solo uso. La hora hombre del oficial cortador que pago, ¿sí? Del operario de la máquina de corte, ¿sí? Estuvo 4 horas a la mañana cortando, esas 4 horas no las recupero más, ya está. Lo usé una vez, no sirven más.
son factores de consumo inmediato, ¿sí? Los factores de consumo diferido son los que no agotan su potencialidad productiva con un único uso, sino que su potencialidad productiva se extiende a lo largo del tiempo en varios usos. El típico ejemplo es la maquinaria, ¿no? La maquinaria, las herramientas, los muebles y útiles. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es devengarlo, ¿sí? Un proceso de devengamiento gradual a través de las amortizaciones, ¿sí? Que las amortizaciones reflejan la pérdida de potencialidad productiva de este tipo de bienes, ¿sí? Yo tengo, ahí viene el análisis de decir qué vida útil va a tener este bien, tantos años, bueno, amortizo en función al paso del tiempo, o qué vida útil va a tener este bien, tantas operaciones puedo hacer con esta máquina, bueno, amortizo en función del uso, ¿sí? Obviamente que merecen distinto tratamiento. Bien, y la última categoría, que también ya hablamos un poco, tiene que ver con la naturaleza del devengamiento, los factores que implican un sacrificio económico concreto, es decir, lo que yo le decía, el alquiler lo alquilé a mi vecino, ¿sí? Se lo pago realmente a mi vecino todos los meses, hay un contrato, y la otra clasificación tiene que ver con factores que yo tengo, no me autocontrato, digamos, ni hay un contrato, ni hay un pago real, sino que son factores míos que yo uso, pero tienen un uso alternativo, entonces generan un costo de oportunidad. Ese costo hay que reconocerlo para toma de decisiones. El costo de oportunidad siempre hay que reconocerlo para toma de decisiones, que es cuánto me pierdo de ganar por no usar ese factor en un uso alternativo, ¿sí? Siempre, a veces preguntamos, en alguna pregunta conceptual, defina costo de oportunidad, da un ejemplo, y muchas veces no logran cerrar la idea de qué termina siendo el costo de oportunidad. En definitiva, la definición de costo de oportunidad, que no hay que saberla de memoria, ni tiene que ser con estas palabras, se puede definir, es lo que pierdo de ganar, ¿sí? Por el uso alternativo que tengo de un factor. Básicamente eso es. Obviamente que para que haya costo de oportunidad tiene que haber uso alternativo del factor. Si el factor no tiene uso alternativo, si yo tengo un local ocioso que no se lo puedo alquilar a nadie y decido usarlo para mí, no hay costo de oportunidad, ¿sí? O es cero el costo de oportunidad. No tiene uso alternativo, no hay costo de oportunidad. Bueno, acá hay un ejemplo del típico, siempre el que tiene costo de oportunidad es la plata, porque al menos algo se puede hacer con la plata, ponerla en un plazo fijo, invertirla, ¿sí? Eso siempre va a tener costo de oportunidad. Otros bienes que son más inflexibles, no sé, un local, una máquina. Yo tengo una máquina cortadora. A ver, si yo no, una cortadora de tela, si no pongo una fábrica textil, no tiene uso alternativo, capaz porque ni la puedo alquilar. Si la pudiese alquilar, sí. Bien, chicos, de este tema, revisamos por arriba todas las clasificaciones, que es lo que implica la unidad 3. ¿Les queda alguna duda? No sé, ¿tienen alguna pregunta? No vamos a llegar hoy a hacer ejercicios, se hizo más largo, y bueno, empezamos más tarde también. Pero bueno, les sugiero que revean los ejercicios de la guía, y bueno, y cualquier cosa nos consultan, o si tienen alguna duda conceptual. Vamos a destinar, si quieren, 15 minutos de la clase que viene del martes, para atender si tuvieron dudas de los ejercicios de esta parte, ¿sí? Profe, una consulta de la unidad 2 me quedó. Sí. Si la contabilidad patrimonial entonces no reconoce ningún agregado de valor de, digamos, no es rubro, sino de lo que viene antes de la comercialización. De las Los funciones, departamentos acá, anteriores a la comercialización. Este esquema. En este esquema, digamos. Perdón. Bueno, sí, aparte de este ejemplo, en sí por su principio de prudencia, ¿no? De que no, a ver, no va a reconocer los ingresos lo más tardíamente posible. Eso, el principio de prudencia. El principio de prudencia dice eso, que los ingresos hay que reconocerlos lo más tardíamente posible. Ahora, en la contabilidad, aún en la contabilidad patrimonial, no me quiero meter en cosas tan técnicas de las normas contables profesionales, porque encima ustedes son licenciados en administración, hay excepciones, pero las excepciones tienen que ser cumplidas casi a rajatabla. La contabilidad patrimonial permite reconocer ganancias de bienes no vendidos, es como decir, esto es la silla, ¿no?
yo voy a reconocer acá la ganancia cuando lo terminé de producir, ¿sí? Es decir, terminé de producir, voy a reconocer acá 600 pesos de ingresos contra 400, aunque no lo vendí, ¿sí? Y la ganancia la reconozco acá cuando lo terminé de producir. Eso lo reconoce la contabilidad, o sea, lo admite la contabilidad patrimonial, pero con varias restricciones, ¿sí? ¿Qué situaciones se tienen que dar? Que tienen que ser bienes fácilmente comercializables, el mercado es transparente, que el precio es conocido de antemano, que no requieran esfuerzo de venta y que se sabe que se van a vender sí o sí. Terminé de producir y los voy a vender sí o sí, ¿sí? Pero y el mercado, el precio tiene que ser transparente. Esto es como el típico caso sería el cereal, ¿sí? Por ahí, que yo sé que terminé de cosechar y yo ya sé que me van a comprar todo lo que yo coseche, no voy a tener que tirarlo, hay un precio de mercado transparente, lo que cotiza en el cereal, no sé, en la Bolsa de Rosario o en Bahía Blanca, en el puerto, y que no importa que ya no haya un contrato, es un tema, casi una anécdota que lo tengo que llevar hasta el puerto de, no sé, de Quequén o a Bahía Blanca, y ahí hago la orden de venta, o se lo vendo a que es lo que pasa habitualmente, a las compañías cerealeras, que ellos se encargan hasta de llevarlo a veces. Pero bueno, como excepción, digamos, como excepción. No es lo habitual es el criterio de prudencia lo más tarde posible, ¿sí? En algunos casos se reconocen, se admiten reconocer ganancias previas, aunque no se dio el último hecho generador que sea la venta. Pero son casos muy excepcionales, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos a cortar acá por hoy. Hagan los ejercicios, revéanlos. No son complejos, pero bueno, para no quedarse ahí. Hay ejercicios de clasificación, hacer clasificaciones de factores, eso es tan bueno. Vamos a tratar de el martes hacer al menos uno. Y los de variabilidad también, revean, eso ya es más matemático, más simple. ¿Se acuerdan la planilla de Excel donde veíamos la incidencia de las variaciones de costo ante distintos niveles de actividad? Eso revéanlo, no es complicado, pero como para ver bien cómo opera, ¿no? Bien, chicos, y nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a hacer un retome de este tema y vamos a ver ya modelos de costeo, que es un tema, perdón, materiales vamos a ver. ¿Sí? Materiales. Vamos a empezar ya con materiales. Modelo lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Profe, entonces el martes va a hacer algún ejercicio de clasificación de costos. Sí, vamos a destinar 15, 20 minutos, pero véanlos ustedes. Nosotros vamos a hacer uno solo, cortito, seguramente de alguna de las clasificaciones o alguno de los de variabilidad. Ustedes vayan viéndolos, ¿sí? Porque si les aparece alguna pregunta, obviamente las contestamos el martes. Sí. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Chao, hasta Gracias, luego. igualmente.